La puerta del dragón. Capítulo 9. Las 5 artes. Durante los años que permanecieron viajando, los tres ancianos magos continuaron aprovechando todas las oportunidades que encontraban para enseñar a su aprendiz y transmitir el camino. Wan Liping se hallaba ahora al comienzo de la séptima etapa de su entrenamiento taoísta, la cual se refiere al desarrollo del conocimiento. Los principales contenidos de estudios correspondientes a esta etapa los constituyen las llamadas 5 artes. Estas 5 artes son 5 clases de tecnologías o artes: la medicina, la adivinación, la fisiognomía, la predicción de la fortuna y el adiestramiento. Estas 5 artes se originaron en la experiencia y en el conocimiento derivados de las antiguas luchas por la supervivencia, la adaptación y el equilibrio. Posteriormente fueron grandemente desarrolladas por los taoístas, siendo cultivadas en las montañas utilizando el simbolismo arcano para expresar sus hallazgos. Cada una de ellas está impregnada con el sudor y la sangre de generaciones de trabajadores que hicieron cristalizar la experiencia y el conocimiento reunido a lo largo de las edades. Si pudiésemos penetrar la terminología que constituye su capa externa y lográsemos extraer su verdadera médula, estas artes podrían constituir una rara bendición para la humanidad. Retornando a nuestra narración, diremos que los 4 taoístas viajaban durante el día y descansaban por la noche, recorriendo todos los confines del país. Cierto día arribaron a un lugar remoto en las montañas donde encontraron un manantial cristalino. Sentándose cerca del agua, se lavaron el polvo del camino y se tomaron un descanso. Repentinamente, el caminante del infinito se estremeció ligeramente. Levantando la mirada, se dirigió a uno de sus compañeros. «Ve a ver qué pasa. ¿Hay alguien gimiendo?» Los 2 caminantes más jóvenes habían escuchado ya el sonido de un lamento, de manera que se encaminaron a averiguar de dónde procedía, seguidos de cerca por Wan Liping. Abriéndose paso a través de espesos matorrales, trepando sobre rocas y enredaderas, los taoístas llegaron finalmente a unas colinas y encontraron al hombre que gemía en el fondo del barranco. El hombre había ido hasta el monte para cortar un poco de leña, pero se había caído accidentalmente por un barranco. Tenía unos 50 años de edad, piel oscura y muy demacrado, con abundantes parches en sus ropas. Su pierna derecha estaba comenzando a tornarse verdosa y a formar pus, y parecía como si sus ojos hubiesen dejado de ver. Lo único que le quedaba por hacer era permanecer allí echado y gimiendo. Examinando cuidadosamente la herida del hombre, el caminante de la pura vaciedad supo que eso no lo podía haber producido la caída, sino que se debía a una mordedura de serpiente. De inmediato sacó una aguja de plata de su bolsa, la sostuvo con 3 dedos en su mano derecha, apuntó con ella hacia el cielo, la hizo girar unas cuantas veces entre sus dedos, concentrando su mente y enfocando los ojos sobre ella, y entonces velozmente pareció que la clavaba en la pierna de aquel hombre. Wan Liping pensó que el pinchazo de la aguja habría sido terriblemente violento. No había imaginado que la aguja se detendría 5 centímetros antes de llegar a la superficie de la piel, donde su mentor la hizo vibrar al tiempo que permanecía a la escucha de la respuesta en el interior del cuerpo del leñador. Seguidamente el caminante trazó un círculo en el aire sobre la pierna, luego movió la aguja a lo largo de la misma, haciendo que la aguja vibrase muy suavemente entre la punta de sus dedos. De vez en cuando se detenía sobre un determinado lugar, hacía girar la aguja, para luego continuar avanzando vigorosamente. Mientras realizaba esto, a veces hacía que la aguja se moviera en forma ondulante, como una barca llevada por las olas, y después seguía avanzando. Cuando la aguja pasó alrededor de la rótula,
comenzó a vibrar más intensamente aún. El caminante la hizo girar, la levantó y la bajó, y la guió hacia adelante, como si tratase de inducir una corriente maligna a seguir deliberadamente el curso de la aguja de plata. Cuando la aguja alcanzó el área de la mordedura de la serpiente, la hizo vibrar suavemente sobre la herida, cerrando los ojos y concentrándose, mientras enfocaba la totalidad de su cuerpo y de su mente sobre la punta de la aguja, murmurando una fórmula secreta. Repentinamente levantó la aguja con la velocidad del rayo, y una sangre negra comenzó a salir de la herida. Al cabo de un momento, el leñador abrió los ojos y dejó de gemir. Tras levantarse, el caminante de la pura vaciedad guardó la aguja dentro de su bolsa y le dijo al leñador: «Se pondrá bien, el veneno ha sido extraído». Seguidamente, Wan Liping, agachándose sobre el hombre con las palmas de las manos orientadas hacia la pierna herida del leñador, ejerció su poder interior presionando hacia abajo con el propósito de acelerar la recuperación del hombre. El caminante había sellado previamente los puntos que gobiernan la circulación por encima de la rodilla, y el veneno había sido ya expulsado, de manera que con solo unas pocas presiones de poder interior por su parte, la sangre negra fluyó hacia afuera por completo, apareciendo enseguida la sangre roja normal. La hinchazón se rebajó y poco después el leñador pudo caminar nuevamente. Con lágrimas en los ojos, el hombre trató de hacer una reverencia en agradecimiento, pero los ancianos magos le detuvieron, tomando cierta medicina de su bolsa. El caminante se la entregó al leñador y de inmediato siguieron su camino. Después de que el leñador se hubo marchado, Wan Liping se quedó sumido en sus pensamientos acerca del singular arte de su mentor en el uso de la aguja de plata. Estaba tan sorprendido que no pudo por menos que quedarse de pie inmóvil en el sitio. El caminante le dio una palmada en la espalda y le dijo: «¿Qué es lo que te pasa? Vamos, regresemos». Solo entonces pudo volver en sí y emprender el regreso junto con sus dos mentores. El caminante de la pura vaciedad sabía que Wan Liping seguía pensando en la aguja de plata, de manera que le habló de ella mientras caminaban. Al parecer, el mago poseía 3 agujas de plata extraordinarias, cada una de las cuales tenía su propio nombre. Una la llamaba la aguja Yin, otra era la aguja Yang, y la tercera la llamaba la gran aguja alargada. Si bien las 3 habían sido fabricadas por artesanos, al igual que cualquier otra aguja de acupuntura, lo extraordinario de ellas era que también habían tenido que ser sometidas a una labor de cultivo y de purificación, lo cual las hacía enteramente diferentes de las agujas de acupuntura ordinarias. Cuando las agujas no se hallaban en uso, las sacaba y las ejercitaba una tras otra, haciendo que el cielo, la tierra, el sol y la luna indujesen las verdaderas energías del universo en sus puntas, con el fin de que, al ser utilizadas, tuviesen un poder extraordinario. Como Liping pudo aprender, los métodos para usar las agujas son también extremadamente rigurosos. Existen métodos para las agujas grandes, para las pequeñas, para las largas, para utilizarlas sobre la piel, métodos de utilización seccional, totalizante e infinita, etc. El método que el mago acababa de utilizar era un método infinito de uso de la aguja. En este método, la aguja se manipula a cierta distancia sin tocar al paciente, de manera que una aguja puede realizar muchas funciones y puede flotar espontáneamente sobre los meridianos, canales y puntos de presión, estimulando cada punto y cada línea. Si fuese clavada en la piel, entonces una aguja no sería suficiente. Cada aguja, además, tendría que ser colocada en un punto específico y no podría flotar, de tal manera que la operación de la energía quedaría impedida. El primer paso en el trabajo con la aguja es hacer una implantación de prueba, lo cual significa
el percibir la cualidad y la intensidad de la energía interior después de la inserción. La energía sana es pacífica y serena, mientras que la energía insana es turbulenta. El interior de los puntos de acupuntura se halla también dividido en tres estratos: el celestial, el terrenal y el humano, y se hace necesario distinguir claramente cuál es el estrato por el que están fluyendo las energías sana e insana. Algunas veces la energía sana está fluyendo en el estrato celestial, mientras que la insana está sutilmente activa en el estrato terrenal. Si estos no fueran claramente diferenciados, entonces no sería posible utilizar la aguja apropiadamente para curar la enfermedad. Cuando se encuentra la energía sana, debe ser atraída entonces tomando en cuenta su momento. Cuando se encuentra la energía insana, se la detiene en los puntos clave y luego se la fuerza a salir. Al escuchar lo que decía su mentor mientras proseguía su camino, Wang Liping reflexionaba que no en vano el anciano mago era reconocido como el más destacado acupunturista del mundo. La acupuntura y la moxibustión solo pueden ser calificadas como artes mayores, espirituales y sublimes, siempre que estén fundamentadas en un grado tal de realización. Cuando los tres regresaron hasta donde se hallaba reposando el gran maestro, el caminante de la pura vaciedad explicó que alguien había sido mordido por una serpiente, pero que ellos lo habían curado. El gran maestro dio su aprobación y luego hizo que todos se sentasen para tomar algún refrigerio. Mientras Wang Liping comía, escuchaba al caminante del infinito que le hablaba sobre la medicina y curación. Este le explicó que cuando alguien es mordido por una serpiente, es necesario determinar si la serpiente es venenosa o no. La mordedura de una serpiente no venenosa deja normalmente un conjunto de 6 heridas, 4 arriba y 2 abajo. La mayoría de las serpientes venenosas, por el contrario, dejan un conjunto de 4 heridas. Además, existe una evidente supuración alrededor del lugar y un terrible dolor, el cual es seguido de una parálisis. Las mordeduras se producen comúnmente en la mano o en el pie. La inflamación va subiendo gradualmente por el miembro afectado, acompañada de visión borrosa, dificultad en la respiración, mareos y vómitos, pulso debilitado y fiebre alta. Para poder curar esto, es necesario comenzar por ejercer el poder interior para sellar la ruta del veneno y hacer presión para que salga. También podrían usarse preparados medicinales, el polvo para emergencias y el polvo de esencia de jade pueden ser útiles. Los ingredientes herbales que se utilizan incluyen el tubérculo de Arisaema, el sileris, la raíz de angélica, el rizoma de gastrodia, la raíz de notopterigio y el rizoma de tifonio. Se deberían medir las dosis de los ingredientes que se utilicen y el proceso curativo tendrá que ser abordado analíticamente, no apegándose ciegamente a una rutina fija. En cuanto al proceso analítico se refiere, los sanadores taoístas de la Puerta del Dragón no son como cualquier otro médico. Los antiguos maestros taoístas de la Puerta del Dragón desarrollaron un total de 9 métodos, los cuales involucran cosas tales como la circulación, la penetración de la energía, la inducción de la energía, los meridianos, los canales, la estructura ósea, el sistema linfático, la visión interior y la visión penetrante. Estos 9 métodos, que producen diagnósticos rápidos y exactos, se dividen a su vez en 3 niveles correspondientes a cielo, tierra y humanidad. Por ejemplo, los canales de energía son definidos de una forma más precisa como blandos, firmes o flotantes. Estas distinciones se encuentran también en los textos médicos ordinarios, pero generalmente los médicos solamente saben tomar el pulso firme. Una vez que se percibe el pulso,
La mano se ciñe muy suavemente sobre la piel del paciente. Esto es el flotante. Corresponde al trabajo con el nivel superior celestial del pulso. Las personas que no tienen desarrollado su poder interior no pueden hacer esto. Aparte de los puntos específicos que se encuentran en el cuerpo, el cerebro y la nuca son lugares donde se pueden interrumpir los canales de energía. Resumiendo, existen innumerables perspectivas para esta clase de trabajo. Los antepasados solían decir que la curación no es tan buena como el cuidado no es tan bueno como el diagnóstico no es tan bueno como la prevención, y la prevención no es tan buena como el conocimiento previo. El gran maestro le dijo a Wan Liping que debido a que todavía era joven, debería comenzar por aprender a curar. Para ello necesitaba familiarizarse con la ciencia médica taoísta y comenzar a curar realmente a la gente, de todo corazón y evitando cualquier actitud equivocada. No debería rechazar ni abandonar a los enfermos, ni recibir nada de ellos, sino más bien seguir las reglas del taoísmo y atraer buena fortuna y bendiciones para la gente. Tras haber descansado, los maestros taoístas y sus discípulos se pusieron en camino nuevamente. Los ancianos magos observaron que Wan Liping estaba muy interesado en la curación, de manera que a medida que seguían su marcha, hablaban acerca de montañas cuando se encontraban con las montañas, hablaban de agua cuando se acercaban al agua, hablaban de curación cuando se encontraban con la enfermedad, y hablaban de medicina cuando veían plantas medicinales. Recorrieron infinidad de lugares y vieron muchas de estas hierbas, circunstancia que aprovechaban los maestros para explicar en detalle las propiedades de cada planta a su joven aprendiz para beneficio de su formación. Cierto día, cuando los cuatro habían penetrado en un denso bosque de montaña, se detuvieron a descansar. Era cerca del mediodía y no existía ninguna vivienda a la vista, de manera que el caminante de la pura vaciedad se llevó a Wan Liping para buscar algunas frutas silvestres en el bosque. Viendo que era temprano todavía y que no tenían ninguna prisa para ponerse en camino nuevamente, una vez hubieron terminado de comer, el gran maestro se tomó algún tiempo para enseñar a Liping más acerca de la medicina y de las hierbas chinas. El maestro le explicó que la ciencia médica es inseparable de la herbología, debido a que las gentes comen una mezcla de granos, son susceptibles a enfermedades. Existen numerosos métodos de curación, pero las preparaciones con hierbas son el expediente más comúnmente utilizado. La obra El herbolario clásico de Shen Nongs es el manual más antiguo, el cual presenta una relación de 365 sustancias medicinales, número correspondiente a los días del año. Estas sustancias están divididas en hierbas, cereales, arroces, frutas, maderas, insectos, peces, animales y minerales. También las presenta clasificadas como de tipo superior, medio e inferior. Existen 120 variedades de sustancias medicinales de tipo superior, llamadas también medicinas regidoras. Son utilizadas para sustentar la vida y alargar su duración. Pueden tomarse durante largos periodos sin producir daño. Hay 120 variedades de sustancias medicinales medias, conocidas como medicinas ministeriales. Son utilizadas para sustentar la naturaleza esencial, suplir las carencias y curar la enfermedad. No deberían ser tomadas durante periodos de tiempo largos. Existen también 120 variedades de tipo inferior de sustancias medicinales. Se conocen como asistentes y son mayormente tóxicas y deben ser tomadas con cuidado cuando se las utiliza para curar enfermedades. También existen muchas reglas que gobiernan la preparación y la combinación de sustancias médicas. Habiendo dedicado la totalidad de su vida a la investigación, Li Shichen, trabajador de la dinastía Ming, escribió la obra compuesta por 52 pergaminos, compendio de herbología, la cual incluye
1.892 sustancias medicinales clasificadas en 60 categorías agrupadas bajo 16 capítulos. Esta se convirtió en la fuente clásica de la herbología por ser inclusiva, pero no prolija, y detallada, aunque esencial. Para dar un ejemplo, en la sección acerca del agua existen un total de 42 clases de sustancias medicinales, clasificadas en aguas de cielo y aguas de la tierra, entre las cuales se encuentra la nieve de fin de año, que es dulce, fría y libre de toxinas. Si se mantiene en un jarro herméticamente sellado, en un lugar sombrío y fresco, se conservará por décadas sin estropearse. La nieve de fin de año es buena para tratar vegetales y granos, matando a los insectos. Cuando los granos de semillas se remojan en ella, los retoños no son atacados por los insectos. En equipos de preparación de bebidas, el líquido puede eliminar las moscas verdes, y almacenando frutas dentro de ella se puede impedir que se las coman los gusanos. Puede dispersar toda clase de toxinas, curar epidemias estacionales, las resaca y las fiebres infantiles, convulsiones, ataques, etc. También cura la icteria, pero debería calentarse un poco si se utiliza para este propósito. Usada para lavarse los ojos, la nieve de fin de año puede evitar el enrojecimiento. Si se la utiliza para hacer té o gachas, puede reducir la fiebre y detener la sed. Posee también un notable efecto cuando se la aplica sobre erupciones. La utilización del agua en la curación de enfermedades está también sujeta a las leyes naturales. Las personas que sufren de diarrea y vómitos pueden ser tratadas con agua del tipo yin-yang. Esta agua es una mezcla de mitad de agua de pozo y mitad de agua hervida, de manera que es muy simple. Según los anales históricos, cuando el gran médico Huato vio a una mujer con una fiebre persistente, la hizo sentar en una tina de piedra mientras que la mojaba con agua fría. Como era invierno y estaba haciendo mucho frío, la gente pensó que era extraño que la mojara con agua fría. Tras haber sido mojada 70 veces, la paciente se hallaba tiritando de forma incontrolable, casi muriéndose por congelación. Pero después de 80 veces, todo el cuerpo de la paciente comenzó a despedir un vapor cálido. Luego de haberla mojado 100 veces, Huato la ayudó a salir de la tina, la frotó de arriba abajo y acto seguido la envolvió cálidamente y la hizo que permaneciera echada. Esta clase de curación pertenece a un tipo que los médicos corrientes no se atreven a intentar. En esta parte de su viaje los 4 taoístas no tenían idea de cuántos días les había tomado atravesar la densa floresta de la montaña. Todo lo que sabía Li Ping era que durante este periodo los 3 magos le habían explicado los puntos esenciales de numerosos clásicos de la medicina, y cada uno de ellos le había transmitido sus propias artes singulares. También le habían enseñado más de un centenar de fórmulas secretas, desconocidas para el mundo, las cuales tuvo que memorizar y comprometerse a no divulgar a cualquiera. Mediante el registro en su memoria de todo cuanto aprendía de sus maestros, Huan Liping alcanzó un alto nivel de logros en la ciencia médica. Se hallaban ahora en la última parte del otoño, a las puertas del invierno, viajando a través de las montañas. Los 4 taoístas vieron cómo declinaba el otoño ante el paisaje que ofrecía la vasta extensión que tenían por delante. Huan Liping poseía ahora varios tesoros adicionales en su bolsa de viaje, hierbas raras que habían encontrado a lo largo del camino, así como píldoras y polvos preparados. Aunque no poseía gran cantidad de esas sustancias medicinales, eran tan raras que podían valer mucho dinero. Los 4 taoístas habían invertido una considerable cantidad de tiempo y energía en reunir y preparar estas medicinas, pero no tenían intención de venderlas o trocarlas.
Estas medicinas estaban destinadas a sanar a la gente que se hallase en alguna emergencia en tiempos de necesidad. Un día, al poco de haber llegado a una vuelta del camino que discurría por la ladera de una montaña, vieron a varias personas que caminaban vacilantes. Cuando estas personas llegaron cerca, los taoístas vieron que todas ellas tenían el rostro lívido y estaban vestidas con andrajos, como si fuesen gentes que huyesen de una hambruna. Cuando el caminante del infinito se dirigió a ellas, uno de los hombres dijo que el grupo vivía en un poblado no lejos de allí, cuyos habitantes habían sido azotados por una epidemia y estaban muriendo a razón de una docena cada día. Este grupo de personas que venían por la carretera se dirigía ahora a otro lugar, con la esperanza de escapar de la epidemia. El hombre que habló aconsejó a los 4 caminantes que tomaran un desvío y evitaran atravesar el poblado. El caminante del infinito sonrió y dijo: no hay necesidad de desviarse. Por favor, volved con nosotros. Nosotros curaremos este mal. Ellos mostraron una sombra de duda en sus rostros. El caminante del infinito observó que uno de ellos era una mujer con un niño pequeño en sus brazos. El niño se hallaba pálido, sus labios se habían vuelto azules, los ojos los tenía cerrados y estaba jadeando débilmente. La mujer mostraba una actitud de súplica en sus ojos. El caminante se acercó y frotó la cabeza del niño y luego dijo: este pequeño está bien ya. Vuelve a tu casa y dale de comer y se pondrá mejor. La mujer no lo creía al principio, pero de inmediato el color del niño comenzó a mejorar y se dio cuenta que ya no lo consumía la fiebre. El niño abrió los ojos y gritó: mamá, tengo hambre. Estupefacta, la mujer trató de hacer una reverencia de agradecimiento, pero Wan Liping se apresuró a detenerla. Las otras personas estaban también sorprendidas. Decidieron volverse siguiendo a los 4 caminantes hasta el poblado, mientras trataban de averiguar quiénes eran. El poblado estaba desolado, no se veía ni un alma caminando en el exterior de las casas, y no había ni un solo gallo cantando, ni ningún perro ladrando. Todo lo que se podía apreciar era papel en blanco colgando en unas cuantas puertas que se movía con el viento otoñal. El caminante de la pura vaciedad echó un vistazo dentro de una de las casas, luego se volvió hacia el caminante del infinito y le dijo de qué se trataba. Sin duda, de un estallido de cólera, el cual requería de medidas de emergencia. Sin tomarse ni un momento de descanso, los 4 caminantes dijeron inmediatamente al hombre que los había conducido allí que hiciera que todos los que eran capaces de andar se congregaran en la sala de reuniones del poblado, trayendo a los inválidos consigo en literas. Wan Liping se adelantó y limpió la sala, luego cerró las ventanas por completo. El caminante de la pura vaciedad sacó la aguja plateada, cerró los ojos y comenzó a acumular energía. El caminante de la pura serenidad recogió leña y la apiló en el centro de la habitación. El caminante del infinito pidió que alguien trajese papel y un pincel. Sentado sobre el suelo, dibujó un talismán. A continuación se lo puso sobre la palma de la mano, se lo llevó sobre su pecho y luego cerró los ojos y activó el talismán, recitando una fórmula secreta. Se completaron todos los preparativos y el poblado entero se reunió en la sala. El caminante de la pura vaciedad les pidió que se sentaran alrededor de la pila de leña. Los que no podían sentarse yacían tendidos mirando hacia el centro. El caminante del infinito hizo que Wan Liping repartiera inicialmente a los que se hallaban tendidos un grano de una píldora medicinal que sacó de su bolsa. También le pidió que encendiese el fuego. La leña no estaba seca, de manera que al quemarse produjo una gran cantidad de humo. El caminante del infinito echó al fuego el talismán que acababa de hacer. Seguidamente cerraron las puertas, de manera que el humo que llenaba
La habitación comenzó a afectar a la gente, obligándoles a toser cada vez con más violencia. Poco después, algunas personas vomitaron y esto desencadenó el caos. El humo y el hedor llenaban la habitación de malos olores, mientras que los ruidos de la tos, las arcadas y los lamentos llenaban la habitación de ruidos desagradables. En medio de la oscuridad, el caminante de la pura vaciedad sostenía una aguja en ambas manos y realizaba en el aire un tratamiento de acupuntura con efecto de campo, colocando mentalmente la aguja en ciertos puntos especiales de manera que todos los pacientes allí presentes sintieran el efecto en forma simultánea. Después que el caminante de la pura vaciedad hubo realizado la acupuntura, el caminante de la pura serenidad procedió a dar a todo el grupo un masaje terapéutico con efectos de campo, el cual pudo ser percibido claramente por cada uno de los pacientes. Luego de una hora aproximadamente, la habitación se tranquilizó. No se oían más toses, arcadas ni lamentos. Los que habían permanecido sentados comenzaron a sentirse cómodos, mientras que los que habían permanecido echados comenzaron a sentarse. Todos ellos se sentían bien. Entonces el caminante del infinito le pidió a Wan Liping que abriese las puertas y las ventanas, permitiendo que entrase la luz y el aire fresco. A continuación se dirigió a los del poblado. Podéis levantaros e iros a casa ahora. Comed poco en estos primeros días. Descansad tranquilamente durante un tiempo y gradualmente recobraréis vuestra fuerza física. Al oír esto, los presentes se miraron unos a otros. Todos se sentían como si hubiesen sido transportados a un mundo de sueños. Sin embargo, cuando se levantaron y salieron, comprobaron sorprendidos que todo era absolutamente real. Cuando las gentes buscaron a los 4 forasteros, resultó que ya habían recogido todo y habían partido. El hombre que los había conducido al principio hasta el poblado les gritó para que esperasen, y también la mujer con el niño les dio las gracias. Los 4 caminantes continuaron andando, no obstante, y solamente Wan Liping volvió la cabeza para decir adiós. Todos los habitantes del poblado rompieron a llorar. Tras dejar el poblado, durante varios días seguidos, los taoístas utilizaron la técnica del masaje a larga distancia para sanar a los pobladores más seriamente afectados. Estos pacientes se recuperaron muy rápidamente, con gran regocijo y gratitud de todos. Hay algo que falta en esta historia de la curación de la epidemia de cólera, algo que es necesario agregar. Cuando el caminante de la pura serenidad se sentó inicialmente en el salón con los pobladores, ejerció un arte conocido como la vestidura de la naturaleza sin costuras, lo cual significa que primero envolvió al poblado entero para su seguridad en un enorme campo de poder interior. Después de que este gran maestro hubiera construido el talismán y el otro maestro hubiese sacado la aguja, él realizó entonces un masaje terapéutico mediante las propiedades del efecto del campo actuando a cierta distancia. Los 3 magos utilizaron objetos con forma y sustancia, con el fin de transmitir impresiones sustanciales, aunque sin forma, como medio de tratar a un grupo de pacientes a la vez y poder así concluir su tarea. El hecho de que la casi totalidad de la población de la aldea estuviese afectada por el cólera al mismo tiempo era algo que los 3 maestros habían presenciado raramente durante sus largos años de práctica médica. Había tanta gente enferma y los síntomas eran de tan extrema seriedad que no había margen para la duda. Se vieron obligados a reunir a todos los pacientes y administrarles artes, medicinas, ciencias talismánicas, acupuntura y masajes singulares, todo en una misma sesión. Dibujar un talismán sobre un papel, activar el poder interior sobre el mismo y luego quemarlo para lograr después la curación de algún mal es lo que se denomina moxibustión ceremonial. Existen numerosas clases de talismanes. Tenemos los talismanes de prescripción, talismanes de luz de sol o de luz de luna y talismanes de los 5 elementos.
así como talismanes del cielo, de la tierra y humanos, y talismanes universales. No es cierto que un talismán quede listo para usarse tan pronto como se lo dibuja. Tras haber sido dibujado, el talismán tiene que ser activado y operado. Esto se logra mediante métodos específicos, los cuales requieren un nivel muy alto de poder interior. Por ejemplo, para activar un talismán de luz de sol o de luz de luna, es necesario aprender a reunir energía y también ser capaz de transferir esa energía al talismán. Cuando nos referimos a variedades de nivel todavía más elevado, como los talismanes del cielo, tierra y humanidad, estos se hallan ya más allá de los tres planos medios y requieren el dominio y el desarrollo de niveles de poder todavía más elevados antes de que puedan ser efectivos. Estos poderes de nivel superior no son visibles para los seres humanos y hay quienes incluso dudan de su misma existencia. Por otro lado, están aquellos que creen en su existencia, pero los consideran como misterios incomprensibles. ¿Y qué hay de la realidad? Esta suerte de poder, por supuesto, existe, como vimos en los anteriores relatos de la detención de la lluvia y en esta historia sobre la curación de una enfermedad. La ciencia médica china se originó con la curación chamánica en la antigüedad. La sanación y el chamanismo marchaban juntos. Posteriormente se fueron separando. Algunas personas consideran este hecho como progreso histórico, pero otros creen igualmente que este progreso implica en realidad un cierto retroceso. ¿Cuál de estos puntos de vista es correcto? Parecería que no existe una conclusión posible para esta pregunta, pero una cosa sí es segura: si se separa la ciencia médica de su contexto general dentro de una propia cultura china, si se la separa de sus fundamentos de las teorías del yin-yang y de los cinco elementos, si se la abstrae de la base pragmática del trabajo interior, entonces habrá perdido su origen vivencial. La experiencia es indispensable en el desarrollo de la ciencia médica china. La medicina occidental también posee en su seno algunos elementos que podrían arrojar alguna luz sobre el desarrollo de la medicina china. Ni la experiencia ni la medicina occidental, sin embargo, pueden constituirse en fundamentos para el desarrollo de la medicina china. Esto significaría confundir la raíz con las ramas. La medicina china se divide en tres niveles, correspondientes al cielo, la tierra y la humanidad, exactamente igual que le acontece a la experiencia, la cual también posee estos tres niveles. La experiencia acerca de la que habla el común de la gente no logra llegar más allá del dominio de los tres planos inferiores. Si la medicina china estuviese circunscripta a este marco, su desarrollo sufriría una tremenda limitación. La medicina taoísta no tiene tales limitaciones, más bien amplía el dominio de la experiencia hasta alcanzar los tres planos medios y superiores, donde existen numerosas técnicas útiles que pueden ser aplicadas e innumerables poderes que pueden ser utilizados. La condición previa para utilizar estos métodos y poderes por parte del sanador es el propio cultivo personal de su trabajo interior. Es aquí donde la sanación y el chamanismo se hallan unidos. Esta clase de medicina china es superior a la ordinaria y aún muy superior a la medicina china occidentalizada. Esta premisa es el fundamento original y la verdadera tradición de la medicina china. Solamente siguiendo esta línea podrá existir un desarrollo todavía mayor. He aquí un ejemplo sencillo. Hace ya varios años, el maestro Wan Liping dio una conferencia sobre medicina taoísta a los profesores de varias escuelas de medicina chinas. Cuando
Explicaba cómo se dividían los pulsos en tres niveles correspondientes al cielo, la tierra y la humanidad, y hablaba acerca de cómo tomar un pulso flotante. Los profesores comprendieron los principios, alegando que habían oído acerca de ellos a sus propios profesores, pero que no conocían la razón de su existencia y en consecuencia nunca lo habían practicado, ni lo habían empleado, y no podían encontrar el pulso flotante sobre el nivel superior o cielo. El conferenciante le señaló que era naturalmente imposible encontrarlos utilizando los métodos ordinarios. Este pulso posee docenas de signos, prosiguió, con mínimas distinciones entre ellos. Sin el trabajo interior, uno ni siquiera podría comprender lo que está escrito en los textos médicos, cuanto más aplicarlo. Lo que sigue se refiere a los métodos normales de atención médica. La medicina china no causa al paciente más dolor y sufrimiento, pero puede diagnosticar, prescribir y dar tratamientos basándose en las manifestaciones externas. La medicina occidental, por el contrario, escasamente puede dar un paso sin instrumentos, en lo que se refiere a afecciones de los órganos internos o a trastornos debajo de la superficie de la piel. La medicina occidental necesita realizar biopsias o cirugía exploratoria para realizar diagnósticos exactos, lo cual proporciona al paciente todavía más dolor y sufrimiento. La medicina occidental carece también de una conciencia de la totalidad y no puede practicar el tratamiento dialéctico. Cuando duele la cabeza, se da tratamiento a la cabeza. Cuando duelen los pies, se trata a los pies, sin considerar los efectos colaterales que puedan producir las medicinas empleadas. Con frecuencia sucede que cuando una enfermedad ha sido eliminada, surge otro trastorno. Esta forma de encarar las cosas puede parecer avanzado, pero en realidad es primitivo. La sanación taoísta es un regreso a la simplicidad, eliminando cantidades de procesos intermedios, mirando directamente al origen del mal y eliminando su causa directamente, con resultados extraordinariamente buenos. La gente común que da testimonio del proceso sanador lo considera maravilloso, pero esto no es realmente extraño. El maestro Wan Liping dice que mientras que los médicos ordinarios necesitan tomar pulsos y realizar exámenes, él puede comprender una enfermedad simplemente mirando, tanto si la persona está presente o no, puede ver la enfermedad con sus ojos. ¿Por qué insiste el taoísmo tan firmemente sobre el fundamento del autodesarrollo personal? Existen varias razones. Primero, sin una purificación del pensamiento hacia un nivel superior, no podrá comprenderse lo esencial de la cultura antigua. Segundo, sin un grado sumamente elevado de poder interior, no se puede hacer que operen muchas de las técnicas, y será imposible dominar los poderes no humanos. Tercero, de acuerdo con la teoría de la unidad de la naturaleza y la humanidad, el cuerpo natural del universo se encuentra en proceso de evolución, de manera que el cuerpo humano, cual se corresponde con aquel, se halla también en proceso de evolución. Surgen nuevos problemas que requieren su estudio por parte de las gentes de nuestro tiempo con el fin de tratar de resolverlos. En términos de ciencia médica, la naturaleza curativa de algunas sustancias medicinales ha cambiado. En consecuencia, los métodos de componer y prescribir deberán cambiar también, con el fin de que no pierdan sus efectos terapéuticos. Esta será una tarea para las futuras generaciones de médicos. En resumen, el desarrollo de la medicina china es inseparable de su tradicional trasfondo cultural, particularmente del pensamiento filosófico tradicional. Es igualmente inseparable del cultivo del poder interior por parte de los médicos mismos. También requiere la absorción de nutrientes provenientes de las experiencias cotidianas y de la medicina occidental. Las tres cosas son necesarias, pero es importante distinguir lo fundamental de lo subsidiario.
con el objeto de no desentenderse de la raíz para perseguir la rama si se invierte el orden adecuado de las cosas.